Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 10 hasta el 13. Primera de Juan capítulo 5, versículos 10 al 13. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, yo quiero suplicarte en esta mañana que edifiques nuestras almas a través de este sermón. Señor, no tomes en cuenta mi debilidad, mis limitaciones, sino que por amor de tu pueblo, por amor de ti mismo, seas tú, Señor, trayendo arrepentimiento, fe, santificación a nuestras vidas. Seas tú ministrando a través de tu Espíritu Santo, moviéndote en medio de tu pueblo, trayendo convicción de pecado, bendito Rey, para que no salgamos de aquí como entramos, sino que tu palabra nos impacte, bendito Rey. Señor, bendice este pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos estudiando la primera carta de Juan. Para los que nos acompañan o nos visitan de forma expositiva, es decir, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hemos llegado al capítulo 5 de esta primera carta. Ya estamos en la recta final. Ya vamos a terminar la carta. ¿Qué hemos podido ver a lo largo de esta carta? Bueno, que Juan utiliza algunas palabras para diferenciar a los hijos de Dios de los que no son hijos de Dios. Por ejemplo, él nos habla de luz y tinieblas, nos habla de verdad y mentira, nos habla de obediencia y desobediencia, nos habla de amor y odio. Bueno, aunque no utiliza la palabra odio, pero utiliza la palabra aborrecer. Nos habla de Cristo y nos habla de los anticristos. Nos habla de aquellos que han pasado de muerte a vida, es decir, los que están muertos, ¿cierto? Y otros que han pasado de muerte a vida. Nos habla de permanecer y nos habla de aquellos que han salido por el mundo, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y nos habla de la verdadera fe y nos habla en su contraparte de aquellos en quienes no se ha perfeccionado el amor y están llenos de temor. Todas estas cosas nos las ha mostrado Juan con un propósito en mente. O sea, él no fue que se sentó un buen día y dijo: oigan, tengo ganas como de ponerme a escribir una carta, estoy como desparchado, a ver qué se me viene a la mente. No, él lo escribió por una causa y con un propósito. Y hoy vamos a hablar de ese propósito por el cual Juan escribió estas cosas. Entonces el título de la predicación de hoy es Seguridad de vida eterna. Y vamos a ver 3 punticos. En primer lugar, el propósito de Juan. En segundo lugar, sabemos que tenemos vida eterna. En tercer lugar, creyendo en el Hijo de Dios. Y finalmente, unas aplicaciones prácticas. Entonces, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. El primer punto, el propósito de Juan, versículo 13a. Estas cosas os he escrito a vosotros.
Entonces, como acabamos de mencionar, Juan nos escribe todas estas cosas que ya hemos visto, ¿cierto? ¿A quiénes? A los creyentes. Esto no es una carta para todo el mundo. Esta carta fue escrita para una iglesia, para un grupo de personas y para la iglesia de Jesucristo a lo largo de todos los siglos. Pero Juan llega aquí a este versículo 13 y nos hace un resumen. Estas cosas. Y allí engloba todo lo que hemos estudiado, todo lo que él ha escrito. Estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, todo lo que nos ha dicho anteriormente. Si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso, la verdad no está en él. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida si guardamos nuestros mandamientos. Él nos ha dado un mandamiento nuevo, que amemos a nuestros hermanos. Esta es la fe que vence al mundo. Todo aquel que ha nacido de Dios ha vencido al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Este es el testimonio de Dios. Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. El que cree en el Hijo tiene testimonio en sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo escribió con un fin, y es el que vamos a abordar en este momento. Pero no podemos perder de vista lo que hemos hablado hasta el cansancio, y por si de pronto a alguien se le ha olvidado o no había venido, Juan escribe esta carta en medio de un contexto histórico. La amenaza de los gnósticos, una secta muy peligrosa que negaba la encarnación de Jesús, la encarnación de Cristo, perdón, porque ellos sí creían en Jesús, pero creían que era un simple hombre iluminado, pero no creían en el Cristo encarnado. Esta secta amenazaba a la iglesia, y por eso Juan escribe estas cosas. Entonces, el propósito de Juan es advertir a la iglesia que hay una secta que niega al Cristo bíblico. Por eso la palabra de Dios dice que todo aquel que no cree que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Y ellos decían, no, el que está aquí, el que murió en la cruz no es Cristo, es Jesús. Y para nosotros que tenemos toda la revelación completa, puede parecer una tontería. Ay, pero Jesús es Cristo, Jesús es Dios. Pero ellos acababan de ver ese acontecimiento, de testificar de ese evento, y vieron al Hijo de Dios morir en una cruz. Y los gnósticos decían, no, el Hijo de Dios no puede morir en una cruz. El que murió allí fue un simple ser humano, un hombre, un iluminado. De manera que el primer atentado contra la teología, contra la palabra de Dios, fue un atentado contra Cristo, contra la cristología, una amenaza, una mala interpretación de quién era Cristo, y generó un error dentro de la iglesia, porque Juan dice, esas personas no estaban fuera, salieron de nosotros. Los más grandes herejes han salido de la iglesia, no están afuera, salieron de nosotros. Entonces, ante esa amenaza, ante la incertidumbre, porque estas personas también enseñaban que como la carne era corrupta y el espíritu era incorruptible, pues podíamos pecar y vivir como nos viniera en gana, porque al fin de cuentas, si yo he creído en Dios, pues mi espíritu está limpio y peco es con mi carne. Entonces aprovechaban el desorden y vivían una vida llena de libertinaje y de placer. Y entonces la iglesia dice, bueno, ¿por cómo es posible que un creyente pueda vivir así? Y entonces Juan comienza a dar advertencias. ¿Cómo es que debe vivir un verdadero creyente? ¿A quién? A la iglesia, para darles ¿qué? Seguridad. Así vive un creyente. Si tú estás viviendo como vive un creyente, como enseña la carta, es porque eres un verdadero creyente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta carta fue escrita con un doble propósito: desenmascarar a los falsos creyentes y dar seguridad de vida eterna a los verdaderos creyentes. Y Juan nos lo dice así, por eso dice, estas cosas os he escrito a vosotros
a vosotros, no a todo el mundo, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta es para cristianos, para que los cristianos identifiquen a los que no son, se evalúen a sí mismos y digan, hombre, pero yo como que me acomodo un poquito a lo que enseña la carta, entonces yo sí soy hijo de Dios. Un autoexamen. Ay, miren, si yo he creído en Cristo, estoy amando a mis hermanos, no de forma perfecta, pero sí de forma sincera. Lucho con el pecado, amo a Dios. Entonces yo sí soy cristiano. Y aquel no ama a su hermano, aborrece a su hermano, desobedece a Dios, dice que no hay pecado en él. Los gnósticos decían, no, en nosotros no hay pecado porque el pecado está en nuestra carne. Aquel dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ahora sí entienden? Todo creyente o persona que dice ser creyente y afirma que no hay nada malo en ella, hace mentiroso a Dios. No, yo estoy bien, yo voy a culto cada 8 días y doy una ofrenda. Y hago lo que puedo, hago lo mejor, doy lo mejor de mí. Yo estoy bien. Bueno, esa persona muy seguramente no tiene a Cristo y no ha nacido de nuevo. Porque el verdadero creyente se caracteriza porque es consciente de su pecado y de su necesidad de Dios. Porque es que Dios no terminó su obra en la justificación, es decir, yo me convertí a Cristo y todo acabó. No, ahora viene un proceso de santificación y de crecimiento en el cual Dios nos lleva de la mano, en el cual Dios nos va purificando, santificando. ¿Por qué? Porque aún hay cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios. Entonces, queridos hermanos, no seamos religiosos. No seamos religiosos, porque somos muy religiosos. Cuando alguien hace algo que no se conforma a mi modelo de cristianismo, entonces yo lo que hago es extender mi mano y señalarlo. Por ejemplo, si yo creo que usar blusas de tiras es pecado, bueno, una mujer, porque a mí no me interesa si una mujer usa blusas de tira o no, ¿cierto? Eso no es problema mío. Pero si una mujer, que son las que más se fijan en esas cosas, dice, ay, mire, pero fulana usa tiras, eso es del diablo. ¿Será que la tela con la que hacen las tiras las inventó el diablo o qué? ¿Por qué no miras tu propio pecado? Tu soberbia y tu orgullo que crees que tienes la prerrogativa divina para extender tu mano y señalar a la chica que usa tiras. O sea, tú te crees Dios. Si te parece pecado, deja que el Espíritu Santo la convenza. Ora por ella. No, pero es que la falda es muy corta. Ah, tú te crees Dios. ¿Tú te crees Dios? No, deja que el Espíritu Santo la convenza a través de la palabra y ora por esa joven que tal vez no ha tenido el entendimiento de qué tan larga debe ser la falda. La Biblia no lo dice, solamente nos dice que hay que vestir con pudor. Pero ese convencimiento lo da el Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, no debemos ser religiosos. Entonces ya lo dijimos, Juan escribe esto para dar seguridad de vida eterna. ¿Y en dónde está la seguridad de la vida eterna? Bueno, vamos a Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, que también la escribió Juan. Juan escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Entonces vamos al mismo Evangelio que escribió Juan y vamos a ver algo parecido aquí. Hizo además Jesús, Juan 20, 30 y 31. Para que lo escriban. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, o sea, todo lo que él escribió en el Evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan en el Evangelio nos dice, yo escribí este Evangelio para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y tengáis vida eterna. Sí, le está escribiendo a todo el mundo, a los inconversos. Mirad las obras de Jesús. Él está demostrando que es el Hijo de Dios. Si crees en Él, tendrás vida eterna. Eso es lo que
la razón por la que Juan escribió el Evangelio. Ahora en su carta, como acabamos de leer, dice que nos escribió ¿qué? Nos escribió estas cosas a la iglesia, a los que ya son creyentes. El Evangelio se lo escribió a todo el mundo y el que crea va a tener vida eterna, pero la carta la escribió a los que ya han creído. ¿Sí? ¿Y para qué la escribió? Bueno, para que sepáis que tenéis vida eterna. Antes no teníamos vida eterna, pero creemos en Cristo y tenemos vida eterna. Y Juan nos escribe esta carta y nos dice, aquí nos vamos a dar cuenta si tenemos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, no lo olviden, porque a veces se nos olvida que somos hijos de Dios y dudamos de nuestra profesión de fe. Y le dice, no, os escribo esto para que sepáis que tenéis vida eterna, para que recordéis que si has creído en Cristo, tienes vida eterna. Esto es una verdad que debe impactar nuestras vidas. El que cree en Jesucristo tiene una KLR 650. ¿Eso dice el texto? El que cree en Jesucristo tiene una empresa exitosa. ¿Eso dice el texto? El que cree en Jesucristo tiene 100 millones en la cuenta de Bancolombia. ¿Eso dice el texto? El que cree en Jesucristo no le va a doler ni una muela. ¿Eso dice el texto? No, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que tiene al Hijo, versículo 12, tiene la vida. ¿Hay algo más grande que la vida eterna? ¿Hay algo más grande que la vida eterna? 50,000 pesos ya al que me diga, que me demuestre que hay algo más grande que la vida eterna. Ya. 50,000 calienticos. No, porque todo esto es pasajero. Todo esto se va a destruir. Nuestro cuerpo, las cosas. A los que compran y guardan. Por ejemplo, yo compro zapatos y a veces los guardo y me demoro un mes sin ponerme un par de zapatos. Y han zapatos que se me han dañado sin ponérmelos. Porque todo se deteriora. Ese es el principio de entropía, de la ley de la termodinámica. Todo está destinado a destruirse. Todo se destruye. Nuestro cuerpo, nuestra vida, todo se deteriora. Pero Juan mismo allí en el capítulo 2 dice, pero el que permanece en él tiene vida eterna. El mundo y sus cosas pasarán, pero el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, permanecerá para siempre. ¿Acaso eso no es un motivo para nosotros alegrarnos? Yo tengo algo que nadie me podrá robar, y es la vida misma de Dios. La vida eterna no es un periodo largo donde vamos a estar tocándole el arpa a Dios en una nube voladora como Goku toda la eternidad cantando la misma canción. Dele, 1000 años, 1.000.000 de años. Uy, no, esto ya está cansón. Mándame al infierno, Señor, para ver algo diferente, porque esto está muy aburrido. No, la vida eterna es cualitativa. Está diciendo que Dios nos está dando su propia vida a nosotros. No es como esta vida, llena de dolor, llena de pecado, temporal, pasajera, vana. No, es la vida de Dios en nosotros. Es la misma vida de Dios. Eso debería golpearnos el corazón, llenarnos de alegría, pero también de temor, porque no es cualquier cosa lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es la misma vida de Dios y está en Jesucristo. Por eso es que el verdadero evangelio habla de Cristo. El verdadero evangelio está centrado en Jesucristo, no en el hombre. Porque hay un falso evangelio que está centrado en el hombre, en hacer sentir bien al hombre, en apechichar al hombre, en hablarle bonito al hombre para que se sientan bien, porque si no se nos van y se van los diezmos.
y el negocio no crece. No, el verdadero evangelio está centrado en Jesucristo, porque Él es Dios, porque Él es el protagonista, porque Él es el eje central del universo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Todo gira alrededor de Jesucristo. Entonces, un evangelio cuyo centro no es Cristo es un falso evangelio. Toda aquella predicación en la que no se menciona a Cristo es una falsa predicación, y quien lo hace es un falso ministro, así tenga muchas credenciales, porque el verdadero evangelio nos habla de Dios haciéndose hombre para salvarnos de la condenación que merecemos. Tenemos que tener cuidado con estos mensajes, porque hay personas que, imagínense que alguien va a preparar cemento, a los que les gustan la construcción, cuando se va a mezclar el cemento con la arena que utilizamos, antes de mezclar el cemento con la arena, nosotros compramos la arena, ¿cierto? Acá la venden por baldes, ¿cierto? Pues porque como no hay plata a veces para comprar el camionado, se compran un baldecito de arena. ¿Qué hacemos con la arena? La cernimos. ¿Para sacar qué? Las impurezas, las piedras, el mugre. Pero hay creyentes que cuando van a oír la palabra de Dios no disciernen la palabra de Dios, sino que oyen cualquier cosa. No, me escuché una predicación de los testigos sin Jehová, me escuché una predicación de los adventistas, lo más de buena, me escuché una predicación de Cash Luna, excelentísima, lo más de buena, me escuché una predicación de este señor Corson, buenísima, y me escuché una de Spurgeon, y me escuché una de Sugel Michelén, todas buenas. No, tenemos que discernir, porque todo mensaje cuyo centro no es Jesucristo es falso, es una mentira, es un falso evangelio. De la misma manera, la verdadera liturgia, es decir, el culto, debe girar alrededor de Cristo. ¿A quién venimos a adorar? A nosotros mismos. Hermano, pero ¿por qué no tocamos música más movidita para no aburrirnos? Porque el culto no es para ti. Hermano, no me gustó ese himno que cantaron. No es para ti, es para Dios. Acá venimos a cantarle a Dios. Si quieres moverte, muévete en tu casa. Acá venimos es a adorar a Dios. Cantamos himnos con contenido espiritual basado en la Biblia, no para mover nuestras emociones y sentirnos contentos. La verdadera liturgia gira en torno a Cristo. Por eso los himnos y los cánticos deben hablar de Cristo y de su obra redentora. Hablamos de la sangre de Cristo, del amor eterno de Dios. Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Todo debe girar en torno a Jesucristo. Ese es el propósito por el cual Juan escribe esta carta, para que la iglesia sepa si tiene vida eterna o no, si está haciendo las cosas bien o no. Y si las están haciendo bien, me voy a adelantar un poquito, dice: creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo así, hermano? Ya lo vamos a explicar. Segundo punto, sabemos que tenemos vida eterna. Versículo 13. Hoy solamente vamos a leer el versículo 13. Lo divide en 3 pedacitos. Parte B. Entonces dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quiénes le escribió? A los que creen. Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuál es el propósito de la carta? Que la iglesia sepa que tiene vida eterna. La iglesia, los creyentes. Por eso dice a los creyentes. Los que no son creyentes pues no tienen vida eterna, porque no tienen al Hijo. Entonces tú puedes ponerte una falda larga, puedes ponerte un cuello de tortuga aquí, puedes no pintarte el pelo, puedes dar diezmos, dar primicias, pactos y toda esa palabrería barata. Puedes pararte de cabeza, puedes escuchar canciones de Marcos Witt desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pero si no tienes al Hijo, no tienes vida eterna. No depende de lo que tú haces, ni de lo que tú pareces. Depende de si tienes al Hijo o no tienes al Hijo. Juan acá no dice, la mujer que se pone falda larga tiene vida eterna. La mujer con el cuello tortuga tiene vida eterna. El hombre que se pone camisa manga larga y corbata tiene vida eterna.
El hombre que oye música de Marcos Witt de 6 de la mañana a 11 de la noche tiene vida eterna. El que da sus diezmos tiene vida eterna. Es más, ni siquiera dice el que se porta bien tiene vida eterna. No, dice el que tiene al Hijo. Y la pregunta es, ¿tienes al Hijo? ¿O te estás portando bien haciendo lo que puedes para tú ganar la vida eterna? Porque es muy fácil, ¿no? Pero cuando hablamos de vida eterna, lo hablamos en términos de lo que yo hago, ¿no? Pero yo vengo a culto, yo sirvo en la iglesia, yo oro. No. Juan no está diciendo acá lo que tú haces, no. Juan está diciendo aquí lo que tú tienes. ¿En quién has puesto tu confianza? La salvación no depende del hombre ni de lo que el hombre haga, la salvación depende de Cristo. Por eso es que muchas iglesias se dedican a maquillar al muerto. Ustedes saben cuando una persona muere, ¿qué hacemos? Lo arreglamos. No, mire, están arreglando al muerto. Esa es una palabra muy chistosa porque al muerto no le puede arreglar, ya está muerto. Pero estamos arreglando al muerto, entonces lo maquillan para que se vea bonito, para que no parezca que está muerto. Y hay muertos que se ven, y a mí no me gusta mirar los muertos porque la realidad es que ya está muerto, es mejor recordarlo vivo. Se ven como si no estuvieran muertos. Así hubiera sido en el peor accidente, los reconstruyen y quedan así bien lindos, pero está muerto. Solamente hay un maquillaje, un arreglo externo, pero están muertos. Y las iglesias modernas se centran en maquillar al muerto, en que las personas hagan cosas, se vistan de una manera, escuchen cierto tipo de música, se comporten de cierta forma para que parezcan vivos, pero en realidad están muertos, porque no han saldado sus cuentas con Dios, no han venido a Cristo arrepentidos de sus pecados, no han nacido de nuevo, no tienen al Hijo de Dios y por eso no tienen vida eterna. Juan le escribe aquí a los que creen en el Hijo y les dice, tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero saber no habla de un conocimiento intelectual. Yo sé que tengo vida eterna, la Biblia lo dice. No, habla de una convicción interna. De una convicción interna, del testimonio. Por eso en la predicación anterior decíamos, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Hay algo dentro de él que le dice, eres hijo de Dios, tienes vida eterna. Y por eso el cristiano no puede ser marrano. Cuando el cristiano se comporta como marrano, el testimonio del Espíritu Santo le dice, no, tú eres hijo de Dios, tienes vida eterna, ¿por qué te portas así? Arrepiéntete y corrige tu camino. Pero el que no tiene al Hijo y no tiene al Espíritu Santo, no se comporta como cristiano, se comporta como marrano. Y no hay quien le diga en su corazón, estás haciendo mal. Para que sepáis, para que tengáis una convicción interna de que tenéis vida eterna. Y esa convicción no descansa en lo que yo creo o yo pienso. No, descansa en evidencias. Evidencias. Y esas evidencias nos dan seguridad. Miren lo que dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, tú hoy que has venido sin Jesucristo. ¿Sí? Yo no quiero venderte aquí una religión ni que vengas a esta iglesia. No, ve a la iglesia que tú quieras. Pero no salgas de aquí sin creer en el Hijo. Y cuando tú creas en el Hijo y Dios te dé vida eterna, el Espíritu te va a llevar a la verdad. Hay personas que creen que es que uno quiere que vengan aquí a la iglesia y que uno mantiene jalando gente para la iglesia. No. El que tiene al Hijo tiene la verdad y tiene vida eterna. Y el Espíritu le da testimonio. Punto. Él lo llevará a la verdad. Pero miren lo que dice el versículo 10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Si tú insistes en no venir a Cristo, estás acusando a Dios de mentiroso. Porque Dios te dice, si crees en mi Hijo tienes vida eterna. Y tú dices, no, eso es como mentira. Después, estoy muy joven. No, el mundo está muy bueno. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Haces mentiroso a Dios. Pero el que cree en el Hijo
honra a Dios, porque está diciendo, Dios es veraz. Todo lo que Dios dice es verdad, es cierto. Honra a Dios y honra su palabra, el que cree en el Hijo. Versículo 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La Biblia no dice que la vida eterna está en nuestras acciones, en nuestra propia bondad, porque la palabra de Dios misma dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3, versículo 10 en adelante nos dice que no es justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien no busque a Dios, no hay ni siquiera uno. En Isaías 64:6 nos dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Entonces no hay nadie que pueda agradar a Dios en sus propias fuerzas. La vida eterna está óiganlo bien, en Cristo, no fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. ¿Estás en Cristo? ¿Tienes al Hijo? ¿O no estás en Cristo y no tienes al Hijo? Por lo tanto, no tienes vida eterna. Por lo tanto, estás condenado. Entonces, la seguridad de salvación, ¿en quién está? En Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. No puedo descansar tampoco en mi propia fe. Bueno, ¿por qué tú sabes que eres hijo de Dios? Porque yo creo que soy hijo de Dios. No, eso no es nada, eso no dice nada. Es que yo una vez hice una oración allá, alcé la mano y me pasaron al frente. Eso no es nada. Eso es un ritual. Eso se llama fideísmo, fe en la fe. ¿Tú por qué sabes que eres hijo de Dios? Porque yo creo que creí. Yo tengo fe en mi fe. O sea, mi fe me salvó. No. La fe no sirve para nada. La fe no sirve para nada si no está puesta en el objeto correcto. La fe no salva. Somos salvos es por gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que me salva a mí? ¿La fe o la gracia? La gracia. Pero Dios me da a mí el don de la fe para creer en aquel que murió por mí. De manera que quien me salva es Jesucristo, por gracia. Y Dios me da la fe para creer en Él. Pero nadie puede decir, no, yo soy salvo porque creí. No, yo soy salvo porque creí en Cristo. Y Él me salvó por gracia. Pero mucha gente lo dice, no, yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo. Como aquellos que dicen, soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Y cuando se miran en el espejo, ay, ¿qué pasó? Entonces tienen que ir al cirujano, echarse cuchillo, ponerse cosas, hormonarse. Y cuando se mueran, XY. De manera que así yo diga, soy creyente, soy creyente, soy creyente. Si no tengo a Cristo, no soy creyente. Entonces la seguridad de salvación no descansa en mi propio testimonio, en mi seguridad sobre mi propia fe. No, yo soy creyente porque una vez creí. No, la seguridad descansa en Cristo, en lo que Él hizo a mi favor. Él pagó el precio de mi salvación. Y esa seguridad descansa sobre tres pilares que vamos a ver a continuación. 1, el testimonio de la palabra, Juan 5:24. ¿Qué dice Juan 5:24? Lo hemos repetido hasta el cansancio aquí, ya deberían saberlo de memoria. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, algún día, si se porta bien, si da los diezmos. No, tiene. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es el testimonio de la palabra. Yo sé que tengo vida eterna porque la Biblia me lo dice. La Biblia me dice que si creo en Cristo, tengo vida eterna. Pero eso no es suficiente,
Porque hay muchas personas que creen haber creído en Cristo y van el rumbo al infierno. La Biblia lo dice en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre no predicamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá: ¿y diste los diezmos? Sí. Pa' adentro, mijo. No. Mas yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Esta gente pensaban que eran creyentes, es más, hacían cosas de creyentes. El Señor les dice: apartados de mí. Porque hacían cosas de creyentes, pero eran hacedores de maldad. En su corazón había solo maldad. Vivían como si no hubiera una ley de Dios. Se justificaban a sí mismos en sus buenas obras. Y Él les dice: apartaos. Más terrible en Mateo 25. En Mateo 25 les dice: apartados de mí, malditos. Tenaz. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Mateo 25 es más severo: malditos. Porque no hay mayor maldición que no tener a Cristo. Esa es la peor maldición. Entonces, en primer lugar, el testimonio de la palabra. En segundo lugar, el testimonio del Espíritu Santo. Además de que la Biblia nos dice: si somos hijos de Dios, si has creído en Cristo, eres hijo de Dios. Número 1. Número 2, el Espíritu Santo también nos da testimonio. Primera de Juan 5:10, lo acabamos de leer. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién me dice a mí en mi corazón que soy un hijo de Dios? El Espíritu Santo. Es una convicción, es una seguridad que solo tienen los que han creído en Jesucristo. Primero, la Biblia me dice que si creo en Cristo tengo vida eterna. Segundo, el Espíritu Santo que mora en mí me da testimonio de que soy hijo de Dios. Y en tercer lugar, tenemos seguridad de salvación si obedecemos los mandamientos de Dios, si vivimos a la luz de la palabra. Segunda a los Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, puede vivir igual, puede seguir viendo como le dé la gana, puede vivir a sus anchas, puede dormir con el pecado, porque al fin y al cabo Dios es amor. Dios es puro amor, 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 y Él no va a enviar a nadie al infierno, Él no va a condenar el pecado de nadie. No, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Bien? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Acá no está hablando de el que está en Cristo hace cosas diferentes a las que hacía antes, no, está hablando de su ser. Es una nueva creación de Dios. Y la vida vieja quedó atrás. Ahora tiene una vida nueva en Cristo. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 5. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sé yo que estoy en Cristo? Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en mí, porque estoy guardando su palabra. Santiago lo dice de una forma más sencilla de entender: la fe sin obras es muerta. Tú dices que eres creyente, a ver, muéstramelo. ¿Dónde están las evidencias de que eres creyente? Entonces Santiago dice: tú dices que tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo le anuncio yo al mundo y a la iglesia que soy creyente? Con mi vida, con mi comportamiento, con mis acciones, con mi amor por Dios, con mi amor por la iglesia. Ser creyente no es algo intangible. No, yo soy creyente. Como los gnósticos, ¿no? Los gnósticos decían: somos creyentes, pero espiritualmente hablando, y vivían como los animales, vivían como los marranos, revolcándose en el pecado. Pero somos creyentes.
Y hay personas que dicen que son creyentes porque tienen experiencias espirituales, entre comillas. No, mire, yo estaba durmiendo y el Señor me habló. Y tuve una visión. De pronto fue que le cayó mal la comida de la noche y por eso comenzó a tener visiones y todas esas cosas. No, esos son cuentos, filosofías, fábulas de las que habla Pablo. No, el verdadero creyente lo muestra con su vida. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Crees en Cristo? Tienes que vivirlo, tienes que demostrarlo. Entonces, en nuestro versículo 13 de la primera carta de Juan, capítulo 5, nuestro texto, nos dice que Juan nos escribió estas cosas para que sepamos que tenemos vida eterna. Es decir, esa convicción interna del creyente descansa en evidencias que ya las mencionamos: el testimonio de la palabra, el testimonio del Espíritu, el testimonio de una vida transformada. Y eso produce algo en el creyente. ¿Qué produce en el creyente? Esa convicción interna. Tercer punto, creyendo en el Hijo de Dios. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nuevamente, los que tienen algunas versiones modernas no tienen ese pedacito allí, lo mocharon también. Pues qué cosas, ¿no? Algunas versiones basadas en el texto crítico les mocharon ese pedazo, pero nuestra versión Reina Valera sí lo tiene. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y Juan no está diciendo, bueno, pero Juan, ponte de acuerdo, porque tú dices que ya creemos en Cristo y que nos escribes estas cosas para que creamos. ¿Al fin qué? ¿Hemos creído o no hemos creído? ¿Cómo es la cosa, Juan? Y Juan dice, no, es que cuando yo digo para que sigáis creyendo, estoy hablando de la santificación. Para que creáis, en nuestro texto significa para que sigáis creyendo. Porque la fe no se acabó en la conversión. Yo creí en Cristo y ya, no, yo tengo que seguir creyendo en Cristo. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y no habla solamente de la vida eterna, habla de toda la vida del creyente. La vida del creyente es una vida de fe. No, bueno, como yo ya creí en Cristo, cuando me arrepentí, pues ahora no tengo que creer en Cristo. Entonces, cuando me prediquen, yo no voy a creer lo que me dicen en la predicación. En medio de las dificultades, yo me voy a echar a morir porque no tengo que creer en la promesa del Hijo de Dios. No, la vida del creyente es una vida de fe. Es decir, debemos continuar creyendo en Cristo a lo largo de esta vida presente. Debemos crecer en fe. Debemos crecer en santificación. Debemos madurar. Debemos cada día conformarnos a la imagen de Jesucristo. Juan nos está diciendo que estas cosas nos fueron escritas para que confirmemos que somos hijos de Dios y esa seguridad interna aumente nuestra fe. Esa seguridad interna nos lleva a permanecer firmes en medio de la tribulación, a permanecer firmes en medio de la tentación, a no desmayar, a levantarnos cuando hemos caído. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Yo no me puedo quedar aquí en mi pecado. Yo no puedo caer en esto. Yo no puedo desmayar en medio de esta dificultad porque tengo vida eterna. Quebró mi empresa, sí, pero yo tengo vida eterna. Y esto se va a acabar. El Señor me ha prometido que no me va a dejar ni me va a desamparar. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo. Porque he buscado el reino de Dios y su justicia, y Él me ha prometido que si yo busco el reino de Dios y su justicia, Él se va a ocupar de mí. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles? Lo necesario para vivir: comida y techo. Yo honro a los que me honran, no te dejaré ni te desampararé. Esto es, como dijo un predicador, gasolina para el creyente. Esto es motivación para el creyente. Estoy desmayando en la fe. Eres hijo de Dios. ¿Te has evaluado a la luz de la carta?
¿Estás consciente de que eres hijo de Dios? ¿Tienes seguridad de vida eterna? ¿Por qué vas a desmayar? ¿Por qué vas a sucumbir ante el pecado? ¿Por qué vas a sucumbir ante las pruebas? ¿Por qué te deprimes? ¿Ustedes sabían que la depresión es pecado? Porque es desconfianza en Dios. No es que a mí me da como a los perros en misa, pero eres hijo de Dios. Tienes vida eterna y eso nadie te lo va a poder quitar. Y por eso el salmista en el Salmo 23 dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ah, sí, vamos a ser millonarios. No, lo que está diciendo es: Jehová es mi pastor, no necesito nada más. No me falta nada, sí, Jehová es mi pastor. Pero no es un cántico triunfalista, no, porque él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Es decir, yo voy a pasar por el valle de sombra de muerte en alguna ocasión. Mi fe va a ser probada. Voy a ser aplastado. Pero ¿qué dice el salmista? No temeré, porque mi cuenta bancaria está llena, porque no me duele ni una muela, porque todo lo que hago me sale bien. No, porque tú estarás conmigo. Soy tu hijo, tengo vida eterna. Y así me muera en esta vida presente, voy a estar mejor en la otra vida, porque tengo vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Entonces la seguridad de salvación produce en el creyente ¿qué? Fe, motivación, ánimo. No es lo mismo un creyente que tiene seguridad de salvación a un creyente que duda. Porque ojo, no tener seguridad de salvación no es pecado. O bueno, sí es pecado, pero no nos va a hacer perder la salvación. Hay personas que constantemente dudan, pero creyeron en el Hijo, tienen vida eterna. Dicen: ay, ¿será que yo sí soy creyente? No. Y cuando pecan dicen: ay, ¿será que yo sí soy creyente? Pero ¿cómo ese pensamiento me pudo llegar a la cabeza? ¿Yo cómo pude pensar en eso? ¿Yo cómo pude actuar así? Y constantemente están dudando. Y muchas veces viven sin gozo, porque constantemente están: pero ¿qué? ¿Será que sí? ¿Y será que si me pongo esta falda voy a perder mi salvación? ¿Y será que si me pongo esta blusa de tiras me voy a condenar? Ay, escuché una canción de Franco De Vita, ¿y será que voy a perder mi salvación? Ay, ¿qué voy a hacer? Personas que por su inmadurez espiritual constantemente están siendo atormentados. Pero creyeron en el Hijo, tienen vida eterna, van a llegar al cielo. Pero un creyente que tiene seguridad de salvación vive seguro, vive confiado, vive animado. Por ejemplo, voy a tomar prestado un ejemplo del pastor David Barceló. Imagínate que tú tienes un amigo multimillonario y ese amigo multimillonario te dice: Juanito, te voy a regalar una casa, te la voy a construir. Voy a hacerte una mansión. Los mejores arquitectos, los mejores ingenieros civiles, los mejores maestros de construcción, la mejor maquinaria. Pero tú, Juanito, vas a construir, para que no digas que no hiciste nada, vas a construir la columna central de la casa. Sobre esa columna va a descansar tu habitación. Entonces, en medio de la casa va a haber una columna y encima va a estar tu habitación. Pero resulta que yo no tengo ni idea de construcción. Resulta que Juanito no sabe diferenciar entre el cemento, el pego, la arcilla. No sabe, no tiene ni idea. Pero va a construir la columna y ahí la hace como puede. Y no sabe que a la columna hay que ponerle hierro, ¿cierto? Cabillas. No sabe cuánta agua hay que echarle al cemento ni qué proporción de arena, pero el hombre hace la columna ahí como puede. Y su amigo multimillonario construye toda la casa. ¿Cómo va a dormir este hombre, Juanito? Yo no dormiría. O sea, me voy a acostar en una cama y lo que sostiene esa cama es una columna que yo hice. Yo no dormiría, yo dormiría con un ojo así, esperando a ver en qué momento se cae el piso.
que está sobre esa columna. Y no dormiría en calzoncillos, dormiría vestido por si me toca salir corriendo. Este es el primer escenario. Ojo, la casa no se va a caer, porque la casa no la hice yo. La casa la hizo mi amigo multimillonario con lo mejor. Primer escenario. Segundo escenario. Juanito, te voy a regalar una casa. Los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, los mejores maestros, los mejores materiales, la mejor maquinaria. Y tú no vas a hacer nada porque tú no tienes ni idea de construcción. Tú no sabes dónde estás parado en términos de construcción. Puedes saber muchas cosas, pero no sabes nada de construcción. Todo lo voy a hacer yo. Y cuando voy a dormir a mi cuarto, cuando Juanito va a dormir a su cuarto, ¿cómo duerme? Confiado. Porque la casa no la hizo él, ni la columna sobre la que descansa su dormitorio. Puede dormir tranquilo. La casa no se va a caer en ninguno de los dos ejemplos. ¿Y ahora qué le corresponde a Juanito? Decorar la casa por dentro, hacerlo, la decoración de interiores, las cortinas, ponerla bonita. Pero la casa no se va a caer en ninguno de los dos escenarios. Pero el primero va a dormir inseguro. La casa no se cae, porque la casa no la hizo en ninguno de los dos escenarios. Pero en el primer escenario va a dormir inseguro. ¿No es preferible el segundo escenario, que es lo que nos enseña la Biblia? Mi vida eterna no descansa en lo que yo hago, descansa en lo que Él hizo. La casa la construyó Él. Y yo, ahora como hijo de Dios, tengo que embellecer esa casa con mi testimonio, con mi vida cristiana, con mi servicio a Dios, con mi amor por mis hermanos. Pero la casa no se va a caer, jamás. Entonces lo que Dios nos está diciendo aquí atrás de Juan es que Él desea que tengamos seguridad de vida eterna, convicción de vida eterna, certeza de vida eterna. Entonces, esto es un mandamiento. Aquí hay implícito un mandamiento. Todo creyente debe tener seguridad de vida eterna, porque eso va a impulsar su vida espiritual. Por eso hay que creyentes que todo el tiempo están derrotados, amargados. Se muere la gallina y les dan ganas, se ponen amargados. Se muere el gato, se ponen amargados. Llueve, se amargan. Sale el sol, se amargan, se quejan, murmuran. Pero cuando el creyente está confiado y sabe quién es, quién mora en él, en quién está escondido él, él dice, ¿le duele? Claro, a uno le duele que se le muera el gato, que quiebre la empresa, que se muera un familiar, pero uno dice, el creyente maduro, dice, tengo vida eterna, tengo vida eterna. El que, yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Satanás puede arrebatarme todo, pero no me puede robar la vida eterna, porque me la dio Dios. Entonces, los creyentes en ocasiones somos como los bebés, ¿cierto? Los bebés, hay muchas cosas que no pueden explicar. Por ejemplo, ellos no pueden explicar cómo fue que vinieron al mundo. Ellos no podrían describir las facciones de su papá. Pero el bebé oye la voz de su padre y la reconoce. A mí me pasa todo el tiempo. Yo voy a alzar un bebé y se pone a llorar. ¿Y él cómo sabe que no soy su papá? Porque él oye la voz de su papá y la reconoce. Aunque le pongan una foto y no pueda saber que el de la foto es el papá. Él oye la voz del Padre. Y así es todo creyente. Todo creyente, aun cuando no entienda muchas cosas de la Biblia, porque nuestra seguridad de salvación no descansa tampoco en lo mucho que entendamos de la palabra de Dios. No, pero es que yo no entiendo muy bien las doctrinas de la gracia. No importa, tienes al Hijo, tienes vida eterna. Muchos creyentes de iglesias apóstatas, de iglesias del falso evangelio, irán al cielo porque tienen al Hijo, porque tienen vida eterna, creyeron en Jesucristo para salvación. Muchos creyentes reformados
creyentes van a ir al infierno. Porque la buena teología no nos salva. El conocimiento no nos salva el Hijo. El Hijo. Creer en el Hijo. ¿Has creído en el Hijo? Hermano, pero es que yo no entiendo muy bien la palabra de Dios. No importa. Tienes al Hijo, has creído en Jesucristo. No necesitas un diploma, divinidades para tener vida eterna. Porque eso son obras. Tienes al Hijo, tienes vida eterna. No importa que seas como un bebé. Pero si oyes la voz de Dios y reconoces la voz de Dios, tienes vida eterna. Y en esta vida presente, el Señor te llevará a la madurez, así como el bebé crece y cada día irá entendiendo más cosas. Pero el ladrón en la cruz no necesitó entender ni las 5 solas, ni la teología reformada, ni teología sistemática, ni escatología reformada. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Punto. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo, bueno, bájate, ponte a estudiar, porque así no te puedo recibir. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Seguridad de vida eterna. ¿Tienes al Hijo? Tienes seguridad de vida eterna. No tienes al Hijo, así tu papá sea Donald Trump, te pares de cabeza, hagas lo que hagas. Si no tienes al Hijo, estás muerto, estás condenado. Pero esta doctrina de la seguridad de salvación ha sido muy atacada. Ha sido muy atacada. Porque hay personas, y aquí ya paso a la parte de las aplicaciones, a nosotros los que predicamos la gracia se nos acusa de libertinos, de promover el libertinaje. Hermano, pero es que en esa iglesia promueven el pecado. Y acá es que acá cuando se le ha dicho a los hermanos que pequen, que forniquen, que alteren, que roben, que digan mentiras. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues la gente habla de lo que no sabe. Piensan que gracia es sinónimo de libertinaje. No. La gracia es sinónimo de santidad. De santidad. Pero no somos perfectos. No somos perfectos. ¿O alguien acá es perfecto? No, yo sí soy perfecta porque me pongo una falda hasta los tobillos. Chuy Olivares le dice a eso predicadores de tendedero, porque todos los domingos son la falda, la blusa, la camisa, el escote, el peinado, los aretes. Predicadores de tendedero. Nosotros no predicamos un evangelio de tendedero, predicamos el evangelio de Cristo. Si yo peco contra Dios, ¿pierdo mi salvación? No, porque mis pecados ya fueron perdonados en Cristo. Él pagó todos mis pecados. No es como me enseñaron a mí en mi juventud. Cristo pagó por tus pecados, te arrepentiste, pero ahora tú tienes que poner de ahí en adelante tu parte. No, porque la Biblia dice en Efesios 2:10 que Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, son de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El verdadero creyente hace buenas obras, porque es muy bueno, ¿cierto? No, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nadie saque pecho. Aquí nadie llega aquí a sacar pecho de que camina 3 metros del piso porque se para de cabeza y ora 3 horas diarias y ayuna. No. Pablo dice, esas obras no son nuestras. Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es que yo traje 1 kilo de arroz. Ay, sí, no, sí. Traigan las veladoras y le prendemos velas. No. Yo traje 1 kilo de arroz porque eso desde antes de la fundación del mundo ya estaba escrito que el Hijo de Dios, perdonado, redimido por Cristo, iba a traer 1 kilo de arroz. Si yo hago algo bueno es porque Dios lo pone en mi corazón para hacerlo. No me pertenecen, yo no voy a poder sacar pecho delante de Dios mañana. Ay, es que yo doy, yo hago, es que yo compré esto. Todo eso proviene de Dios. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que si yo peco, yo no voy a perder mi salvación.
mis pecados ya fueron perdonados. Y lo bueno que hago ahora, lo hago porque soy hijo de Dios, porque mi nueva naturaleza me lleva a vivir para Dios. Yo le pregunto a aquellos que defienden el hecho de que la salvación se pierde. A la mayoría de creyentes y de iglesias afirman que la salvación se pierde. Entonces yo voy a hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿puede un hijo natural, cierto? Acá muchos papás, padres de familia, ¿puede un hijo dejar de ser hijo de su papá? ¿Sí? Así se cambia el apellido, así se emancipe como en Estados Unidos. Dejará de ser hijo del papá. Eso es un lazo indestructible. ¿Cuántos hijos aquí han ofendido a sus padres alguna vez? Yo. Eso me hizo dejar de ser hijo de mi papá. No. ¿O sí? No, es que yo le alcé la voz a mi mamá, ya no soy su hijo. Dejé de ser hijo de ella. Así la mamá, porque hay mamás que dicen, ya no eres mi hijo. Así lo repita, lo firme ante un notario, va a seguir siendo su hijo. Porque hay un vínculo que trasciende nuestra voluntad y que trasciende cualquier papel. Lo mismo sucede con Dios y con el creyente. ¿Puede alguien que ha nacido de Dios dejar de ser hijo de Dios? No. Pero pecamos, claro que pecamos, porque no somos perfectos, pero seguimos siendo hijos de Dios. Entonces está promoviendo el pecado. No, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Y Juan nos dice en su carta, el que es de Dios no practica el pecado. Pero también nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros ha pecado, entonces el cristiano peca eventualmente. No practica el pecado, pero peca. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él es nuestro mediador. No practicamos el pecado, pero pecamos. Desde los pecados groseros, fornicación, adulterio, robo, asesinato, hasta pecados que consideramos no groseros. Una mentirita piadosa. Soberbia, orgullo, resentimiento. Claro, como nadie lo ve, consideramos que no es pecado, pero es pecado. Pero el Señor nos dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en un proceso de crecimiento, no somos perfectos. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando Cristo venga. Pero acá no se promueve el pecado. El Evangelio de la Gracia no promueve el pecado, porque Pablo dice en Romanos 5:20 al 21 que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y como él sabía que había gente avispada, en Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Como Dios me perdona mis pecados, entonces voy a vivir como me dé la regalada gana. Y Pablo dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, es que yo estoy muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces esta doctrina no promueve el pecado. Esta doctrina se fundamenta en los tres pilares que ya vimos: testimonio de la palabra, testimonio del Espíritu, el testimonio de una vida transformada. No se promueve el pecado. Es que predican de la gracia, allá pecan. Alguien dijo que aquí hasta sacrificábamos gallinas. De pronto para un sancocho, sí. Vamos a hacer un sancocho y que hay que matar la gallina. Yo no la voy a matar porque a mí no me gusta. Yo soy pacífico. Ponemos a alguien que sea experto en matar gallinas. No, ya sacrifican gallinas y hacen cosas raras. Sí, predicar el Evangelio, predicar a Cristo, no pedirle dinero a la gente. Pedirle dinero solamente para sostener el lugar. No meterle la mano al bolsillo a las personas. No acolitar el pecado. Disciplinar al que esté caminando torcido. Esas son las cosas raras que se hacen aquí. Claro, raro para el Evangelio moderno no hace nada de eso. El Evangelio moderno es un negocio y son alcahuetas del pecado de todo el mundo. Pero acá predicamos a Cristo crucificado. A Él sea la gloria. Voy a regalarles un texto de la palabra de Dios. Salmo
49, versículos 14 y 15, y con este texto finalizamos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El que no tiene a Cristo va a perecer eternamente, pero Dios redimirá mi vida del poder de la muerte, porque Él me tomará consigo. Tengo vida eterna. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá por mí, vendrá por su iglesia, vendrá por los verdaderos creyentes. ¿Por qué? ¿Porque hicieron lo posible? ¿Porque se portaron bien? No, porque Él todo lo hizo en la cruz del Calvario. Y los que son de Cristo, como dice la primera carta de Juan, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén, mis hermanos. ¡Ánimo! ¿Has creído en Cristo? Tienes vida eterna. Recuérdatelo todos los días. Cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, soy hijo de Dios. No soy de este mundo. Tengo una ciudadanía en los cielos. Esto va a acabar, esto pasará, pero yo estaré con Él. Eso era lo que motivaba a la iglesia del primer siglo. Esto es lo que motivó a los mártires. Morían cantando, no morían llorando, quemados, y morían cantando, porque sabían que esa leve tribulación momentánea, como dice Romanos 8, no era comparable con la gloria que en ellos se iba a manifestar. Pero el problema es si tú no tienes a Cristo. Si tú no tienes a Cristo, nada de esto es una realidad en tu vida. Si no, tú no te has arrepentido, si tú no ves en tu vida las obras de arrepentimiento, no ves en tu vida un cambio, tienes que tener temor, porque nada de esto es una realidad en tu vida. Y cuando mueras no tendrás vida eterna, tendrás condenación perpetua. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no verá la vida. Y esto debería alarmarnos. ¿Cuántos de nosotros estaremos preocupados si al salir de este lugar llegáramos a casa y no hubiera mercado? Preocupadísimos. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a salir de aquí y no tengo para el almuerzo. Pero ¿alguno de ustedes se ha preocupado por salir de este lugar sin Cristo? Voy a salir de este lugar como llegué, con sueño, con pereza. Y el que no tiene mercado en su casa, pues pasará hambre un rato. Pero el que no tiene a Cristo va a morir eternamente, sin una gota de misericordia. Harías bien en meditar en esta realidad y venir postrado a Jesucristo en oración, suplicando que te perdone tus pecados. No comprando una religión, no comprando una denominación, no queriendo ser parte de una iglesia u otra, no. Ven a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este mensaje que nos has regalado en esta mañana. Gracias, bendito Rey, por este Evangelio, el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en una cruz, porque Él sí podía, perfecto, santo y sin mancha, podía pagar la ofrenda por el pecado. Pero nosotros, muertos espirituales, alejados de Dios, no podíamos hacer nada. Pero a ti te plació, Señor, llamarnos a salvación. Y ahora ya no somos pecadores, somos pecadores redimidos, perdonados, adoptados, familia de Dios en Cristo Jesús, bendito Rey. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar esto todos los días de nuestras vidas. Y si alguien aquí, Señor, no es parte de la familia de Dios, no tiene salvación, no se ha arrepentido, Dios mío, yo te pido que le des arrepentimiento y fe, que lo convenzas de su pecado, que lo traigas a Jesucristo para que pase de la muerte a la vida, para que pase de la condenación a la vida eterna. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.
Amén. Sublime gracia del Señor.